¿Quién eres? Esa es la pregunta que te habrás hecho alguna vez. Las personas creemos saber quiénes somos, pero solo reconocemos la parte que mostramos en la luz. Pero cuando hay luz siempre estará la sombra. Hasta que no hagas consciente la sombra, esta dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Esta es la historia de un hombre que pudo incorporar su sombra. Ya empezará luego de suscribirte y darle a la campana. Aquellos que nacieron con la habilidad de crear milagros, Dios los llamó bendecidos. Una de ellos usó su poder para cubrir el mundo de nieve, hambre y locura. Los que aún viven anhelan el retorno del fuego. En algún lugar del congelado planeta, dos hermanos intentan alimentar a su pueblo con carne humana. El hermano llamado Agni es un bendecido con regeneración, por lo que produce comida ilimitada. La hermana llamada Luna, que también es una bendecida, quiere aportar. Sin embargo, Agni no la deja porque su deber es evitar que pase cualquier dolor. Aún teniendo comida, hay gente que jamás probaría carne humana y prefieren morir con sus valores intactos a ser parte de la barbarie del mundo congelado. Agni siente culpa por no poder ayudar a esa gente, así que su hermana lo consuela porque la única villana es la bruja que congeló el mundo, privando a la gente de comida, calor y familia, como les pasó a ellos quedando huérfanos. En la noche, Agni le contó a Luna sobre el mundo verde, siendo tan cálido que uno se refrescaba en los lagos ya que no estaban congelados. Luna también quería conocer ese mundo verde con su hermano si alguna vez la era de hielo termina. Justo al irse a dormir, Luna finalmente decide dar el primer paso con su hermano confesándole su amor. Aunque él se ve tentado, se resiste, pues ambos son hermanos de sangre. Al día siguiente, durante el funeral, el sacerdote y el líder del pueblo les pide a todos que no se rindan a la muerte. Sin importar que sea doloroso, todos deben vivir hasta el final. Luego de la ceremonia, el sacerdote le entregó a los hermanos leche, un bien preciado que será útil para los únicos niños en un pueblo de viejos. Hace 3 años los encontraron al borde de la muerte y usaron la poca leña que tenían para calentarlos, esperando que Dios les salvara la vida. Sin embargo, no habrá Dios que los salve ante lo que estaba por suceder. Un avión llegó al pueblo para robar lo poco que tenían. Como ellos tenían armas, nada podían hacer. El líder de los soldados, llamado Doma, se presentó con Agni al ser el único hombre joven. El soldado venía de un reino llamado Begemdor. Como se han quedado sin suministros, tomarán lo que necesiten del pueblo y se irán. A modo de disculpa, invitó a Agni al reino donde tendrá una vida más cómoda. Sin embargo, él se negó estando perfecto como está. Entonces los soldados le informaron a Doma que encontraron carne humana en las casas. Tal noticia lo enfurece porque el pecado del canibalismo, su Dios lo castiga con la muerte. Así que usando su bendición para crear fuego, exterminó el pueblo entero. Las casas y los ancianos se quemaron hasta las cenizas, mientras Agni se retorcía maldiciendo su bendición que le daba una muerte lenta. Pero se dio cuenta que una vez se queme por completo moriría, así que dejaría de sentir dolor y vería de nuevo a sus padres. El héroe rechazaba el llamado a la aventura, aunque Luna aparecería para hacerle iniciar su viaje, engañando al héroe haciéndole pensar que morirían juntos, mas solo bastó una palabra para que Agni aceptara partir hacia lo desconocido. Habiendo visto morir a Luna, el héroe ahora sabe cuál es su objetivo en este viaje: matar a Doma. Tardó años en poder ponerse de pie, caminar y acostumbrarse al dolor de quemarse, hasta que finalmente pudo hacer un puño. Sin saber dónde estaba Begemdor, el héroe vagó de un lado a otro asesinando a cualquiera que viniera de ese reino, salvando sin querer a muchos esclavos que lo convirtieron en su salvador. Agni, después de luchar, tenía lagunas mentales porque siempre recuperaba la conciencia luego de asesinar soldados de Begemdor. En esos periodos recordaba su vida pasada, a sus padres y cómo murieron cortados en pedazos para hacer comida de bandidos. Mientras él y Luna eran usados como combustible. En un mundo creado por la bruja, las personas se comportaban igual de frías cuando se meten con los débiles, viéndolos solo como combustible. Irónicamente, los humanos nos parecemos al fuego. Sin algo para que siga ardiendo, se apaga. En el caso de Agni, su combustible era proteger a su hermana, siendo capaz de asesinar por ella. Ahora que ya no está, el combustible es su deseo de venganza. Entre sus muchas peleas, el héroe salvó a un niño bastante torpe llamado San que lo seguía a todos lados. Creía que Agni era un dios justiciero que lo salvó cuando más lo necesitaba. Sin embargo, el hombre en llamas no salva gente porque quiere. Es solo la casualidad que sucede al atacar convoys esperando que Doma esté entre ellos. El niño solo lo dejaría en paz cuando se agotó de tanto caminar. Agni no quería ver a un niño morir en la nieve, por lo que le ayudó a refugiarse de la tormenta. Stan, nuevamente agradecido, le contó que también estaba bendito con el poder del rayo. Sin embargo, solo puede hacer una pequeña descarga, razón por la que no pudo defenderse cuando fue capturado. También le contó que no puede morir porque entonces el recuerdo de su hermano y su pueblo morirían con él. Agni se quedó con el niño mientras dormía. Entonces el dolor de las quemaduras volvió a él. Necesitaba pensar siempre en su venganza, de lo contrario recordaría que
su cuerpo siguen sintiendo dolor. Estando vulnerable aparecieron soldados de Begemdor que le dispararon. Haber atacado tantos convoys hizo que le pusieran precio a su cabeza y para celebrar que lo mataron, se divertirían con San. Así es Begemdor, creen poder tomar lo que quieran sin consecuencias, pero el juicio les llegaría a todos en forma del hombre en llamas. El último tomó a San de rehén intentando hacer que Agni se rindiera. Aún así el niño pelearía por su vida, pero lo peor vino en forma de una avalancha que los enterró a todos. Agni temió por la posible muerte del niño porque no quiere recordar a otra persona que conoce y muere en su presencia. Afortunadamente lo encontró entre la nieve, derritiéndola para que pudiera salir. San tomó esto como otro milagro de su dios, por lo que nunca lo dejaría de ahora en adelante. Agni no le deseaba la muerte, pero quería seguir viajando solo, intentando una y otra vez quitárselo de encima. En una ocasión San sería ayudado por un desconocido que le daría un aventón, llevándolo de vuelta hasta su dios. Ahí el misterioso revelaría venir de Begemdor, teniendo la misión de matar al hombre en llamas. El asesino era una mujer llamada Juda, cuya apariencia confundió al héroe, empezando a creer que Luna había sobrevivido de alguna manera. Sin embargo, al verla fumar le hizo abandonar esa ridícula esperanza. Juda era quien mandaba en Begemdor y tuvo que ir personalmente a matar al hombre de fuego por ser demasiado peligroso. El problema es que era inmortal, por lo que decidió tenerlo bajo custodia en el reino hasta encontrar una forma de deshacerse de él. Mientras, San también sería capturado teniendo un destino peor que la muerte. Durante un descuido de los soldados, Agni pudo regenerarse, aunque fue detenido por alguien conocido. Pese a los años podía reconocer el rostro de Doma. El desgraciado también sabía quién era el héroe y se atrevía a cuestionarse si en verdad él mató a su hermana. Sin embargo, Doma ya no era el mismo hombre y se preguntó si podía hacer algo para disculparse, lo que colmó la paciencia de Agni. Es un insulto que el culpable de todas sus desgracias quisiera enmendar su error tan solo para salvar su pellejo. Aunque el héroe fue derrotado una vez más por el villano de su historia, Agni sería envuelto en material inflamable y puesto en una caja para ser llevado en tren al mar. Ahí se desharían de él. Sin embargo, un aliado inesperado llegó. El maestro venía a reclamar su aprendiz haciendo un caos dentro del tren, venciendo a todos los bendecidos con regeneración de Begemdor. Al final liberó al héroe filmando su entrada en escena, surgiendo desde el agua como el crustáceo en el arcano 18 para tomar el camino serpenteante hacia la iluminación. El maestro era un fan de Agni y por eso lo quería como el protagonista para filmar la mejor película de todos los tiempos. Justo tendría la primera gran escena con el héroe frente a una de las caras de la diosa lunar. Juda quiso saber quién es el hombre en llamas y le contestó que es un vengador deseando matar al culpable de arruinar su vida. Como ha estado solo y loco por muchos años, conocer a Juda le dio esperanzas de que ella es su hermana. Sin embargo, Juda no es Luna. Si tanto la quiere ver, entonces debería morirse. El director se llenó de éxtasis por tal escena. Una historia de venganza con un hombre roto de protagonista con la percepción de la realidad alterada. Queriendo darle un más emocional escena, trató de matar a Juda, haciendo que Agni recuerde los momentos en los que su hermana sufrió por ser descuartizada. Le rogó al maestro detenerse, mas no lo hizo para que la camarógrafa llamada Neneto grabara toda la escena sin cortar. Al final el maestro tiró la cabeza al agua, repitiéndole al héroe que su hermana está muerta. No existen bendiciones para revivir personas, aunque se ven igual, son seres diferentes. El maestro le preguntó a Agni si dejará atrás su odio en caso de que su hermana estuviese viva. El héroe, al pensarlo, se dio cuenta de que su deseo de venganza no será saciado hasta que Doma esté muerto. Su respuesta dejó satisfecho al maestro, revelándole su identidad. Se llama Togata y ha vivido por 300 años. Le enseñaría todo lo que necesita para vencer al villano de su historia a cambio de volverse el protagonista de su película. Agni aceptó ser la estrella siempre que deje vivir a Juda. El director aceptó pues ella también será una actriz importante en su película. Así comienza el arco de entrenamiento. Togata lo llevó a su campamento para explicarle cómo lo va a mejorar. Primero necesitará un traje inflamable a la medida. No puede ir enseñando los genitales por ahí. También le enseñará artes marciales. La gente adora las peleas bien coreografiadas. Y por último, debe aprender a actuar. El protagonista será un vengador en llamas que suele tener alucinaciones de su hermana para no olvidar su odio. El problema es que fuera de cámara, Agni tenía sus ataques de dolor debido a las llamas. Togata le gustaba verlo porque sería buen material si se añade la película. El director muchas veces era cruel, pero en ocasiones le daba un respiro a su estrella. Como Agni mitigaba el dolor pensando en otras cosas, Togata le hizo aprender inglés para que olvide por momentos que se está quemando vivo. Durante el día le enseñó a pelear y actuar. Por la noche aprendió inglés. Palabras como dick, fishing, asshole eran algunas que aprendió a pronunciar, mas no su verdadero significado, ya que Togata adoraba molestarlo. El héroe estuvo mucho tiempo preparándose, hasta que su maestro lo consideró listo. Al amanecer del siguiente día, el Fire Punch haría su debut. Antes de iniciar, Agni quería saber por qué Togata lo quería de protagonista. La respuesta fue algo que ya había escuchado antes. Los humanos son como el fuego, necesitan de un combustible para vivir. Los bendecidos con regeneración no envejecen, así que su tiempo es infinito, pero al ser tan longevos los vuelve locos. Togata
Tógata evitó enloquecer gracias a la colección de películas que su abuelo le heredó. Sin embargo, la perdió cuando unos idiotas quemaron su casa. Desde entonces era como un zombie del amanecer de los muertos, hasta que sus ojos volvieron a brillar la primera vez que vio al Fire Punch. Por eso lo escogió para ser el protagonista de la mejor película de todos los tiempos. El gran día llegó. Agni se preparaba ignorando el dolor, aprendiendo más inglés con Neneto, quien también quiso jugar un poco con él, mintiéndole sobre el significado de algunas palabras en inglés. A Agni le revelaría que también es un muy buen mentiroso, por lo que también tenía talento como actor, pero fueron interrumpidos por Tógata para ponerse en marcha hacia Behendorf. Ataviado como un hombre de negro si estuviera en una película de Marvel, el héroe cruza el primer umbral para entrar en el vientre de la ballena. Agni estaba ansioso de matar a Doma porque cumpliendo su objetivo finalmente podrá morirse, y las enseñanzas de un sacerdote, el recuerdo de la gente que conoció ni la última voluntad de su hermana evitarán su suicidio. Sin embargo, Agni se detuvo al oír un esclavo pidiéndole ayuda. Luego escuchó que alguien golpeaba los barrotes. Era él mismo queriendo romper las celdas. La alucinación comenzó a decir lo que Agni no quería admitir. Entendía por qué Doma hizo esa masacre. Una aldea de caníbales era algo bastante bizarro. El pequeño Agni no puede cumplir la última voluntad de Luna porque su combustible era hacerla feliz, y ha estado actuando hasta ahora creyéndose un vengador, usando el odio para mitigar el dolor. No sabe quién es en realidad al estar mucho tiempo interpretando ese papel. Su yo real no perdona la injusticia del mundo helado, pero tampoco soporta ver morir gente. Es por eso que quiere salvar a los esclavos. El héroe ahora sabe cuál es el verdadero dragón, el mundo congelado que creó a los monstruos como Doma, y su deber como héroe es destruir el mundo. Eso no estaba en el guión de Tógata. El actor se ha salido de personaje pasando de vengador a héroe. Agni, harto de seguir el estúpido guión, ha decidido que de ahora en adelante improvisará lo que se le dé la gana. Las alarmas atrajeron guardias que Agni tuvo que matar en defensa de los inocentes. Esa fue la primera prueba para convertirse en héroe. La siguiente era enfrentar a los bendecidos más terribles de Behendorf. No hay vuelta atrás. Si el reino se interponía en su camino para matar a Doma y salvar a los esclavos, entonces todo el reino arderá. En un mundo frío, la humanidad se dividía en dos grupos, los que usaban y los que eran usados. Nadie quiso cambiar el status quo, excepto él. No importaba que lo golpearan, lo despedazaran y aplastaran, siempre se levantaba devolviendo los golpes. ¿Por qué se levanta? Es la pregunta del millón. Si muriera todo acabaría, pero sería admitir la derrota ante el mundo creado por la bruja de hielo. Para ganar la pelea, Tógata le dijo que usara la fuerza de su brazo potenciado que se activaba con una palabra: Fire Punch. Héroe y villano, dios y diablo, eso es el Fire Punch. Uno de los bendecidos intentó deshacerse de él elevándolo hasta el espacio donde no hay oxígeno para que el fuego se extinga, pero encima de las nubes, Agni sería bañado por primera vez en los rayos del sol y como la estrella, debía iluminar la tierra con su luz. Cayendo desde el cielo, regenerándose desde la cabeza, venció al último bendecido, el cual quedó arrodillado ante un nuevo dios. La deidad no estaba sola, sino que en todo su peregrinaje salvando a sus fieles se había creado un ejército que vino a llevarse a sus hermanos
a la tierra prometida, iniciando el éxodo, pero serían perseguidos por los que se aferran al viejo mundo intentando mantener su estilo de vida. Mientras tanto, Agni era perseguido por Judá, que al haber perdido Vejemdorg ya no tenía razones para seguir viviendo, y sabía que las llamas de Agni le darían una muerte verdadera, aunque él no quería dejarla morir porque sería ver de nuevo el rostro de su hermana calcinándose, así que para provocarlo, le mintió acerca de que Doma ya debió haber muerto en el caos. El héroe ha cumplido su venganza por lo que podía morirse, mas no puede por la promesa que le hizo a Luna, que se ha convertido en su maldición, pero Judá, haciéndose pasar por ella, lo engaña haciéndole creer que ahora sí podrán morir juntos, pudiendo tocar sus llamas dejándose quemar hasta morir. Sin embargo, en un giro de guión inesperado entra en escena la culpable de todo, la bruja de hielo, la cara vieja de la diosa que le impide a Judá morir porque todavía la necesita. El héroe creyó que estaba en presencia del jefe final sin saber que todo era una farsa. La bruja no es su enemiga, sino el mundo helado, y de hecho la vieja solo es otra ayudante en su proceso de individuación, dejándolo ir para continuar su viaje. El héroe empezaría a darse cuenta de su sombra habiendo matado a un sinfín de personas, solo que hasta ahora no se había dignado a mirar las consecuencias de sus actos. Al regresar con Tógata le preguntó cuántos mató y le respondió que no importa, Vejemdorg se lo merecía. En lugar de preocuparse por tonterías, debería preocuparse más por los vivos que liberó. Ahora eran su responsabilidad ya que lo adoraban como su nuevo dios. Sus acciones han ayudado a muchos, desde padres que pudieron recuperar a sus hijos hasta niños sin esperanzas que les dio un motivo para vivir. Era el salvador que esperaron por mucho tiempo, así que a partir de ahora debía interpretar un nuevo papel, el de Dios. El primer problema que debía resolver era la comida. Tógata le dijo que el pueblo esperaba un milagro. De no cumplirlo los decepcionará y en el peor de los casos se derramará sangre. Agni no se sentía el indicado para tal responsabilidad al ser un genocida. Su maestro le dijo que deje de buscar excusas y empiece a crear resultados. Agni como Dios decidió usarse a sí mismo para alimentar al pueblo, igual que el verdadero hijo de Dios cuyo nombre ha sido olvidado. Tógata se encargaría de cortar la parte de su cara que no estaba envuelta en llamas, aunque le propuso ayudarlo dando carne teniendo bendición regenerativa, pero Agni en su eterna contradicción no iba a dejar que pasara por el mismo dolor que él. A pesar de siempre lamentarse por sufrir tanto, no dejaría que alguien tan cercano pase por lo mismo que él. Mientras cortaba más pedazos de su carne, Tógata le explicó a Neneto por qué Agni es visto como un dios. Al vivir en una época carente de educación, la gente se vuelve muy supersticiosa. Todas las religiones empezaron por algo que se podía explicar de manera lógica. El truco estaba en encontrar una mentira en lugar de la verdad. Los seguidores del recién fundado agnismo saben que la carne viene de Agni, pero al creerlo su dios, están practicando su religión comiendo partes de él, así que amén. Tógata, siendo de los bendecidos más viejos, sabía más que todos, y por eso el héroe quería saber si su maestro conoce dónde van los muertos. El maestro le dijo que todos los que mueren van al cine, un edificio donde se proyectan las películas. Ahí compran su boleto, su combo, buscan su asiento, y tienen que aguantar siglos de comerciales hasta que finalmente empieza la función. Aunque Tógata nunca fue a un cine, era el lugar más genial al que se puede ir. Toda esa discusión del cine fue para ejemplificar el punto de que es fácil contar una mentira que alegre a un pobre diablo. Tiempo después, Agni volvería a mostrarse ante sus fieles al recibir noticias que atraparon desertores de Vejemdorg. Tógata esta vez lo hizo seguir el nuevo guión para que sea un dios de verdad, perdonando a los soldados aun cuando hubo quienes querían ejecutarlos por el odio que aún tenían. Pero Vejemdorg ya fue castigado bastante. Tógata preguntó si había más sobrevivientes y le dijeron que sí, pero son un grupo pequeño de niños que cuida el señor Doma. En la noche Tógata molestaría al héroe preguntando si no hará nada, y respondió mintiendo de que ya no es su problema, su responsabilidad ahora es con sus fieles. En eso los interrumpió un seguidor que es un bendecido con el poder de leer mentes, advirtiéndole a su dios que no debe confiar en Tógata. Cada palabra que sale de su boca es una mentira e incluso miente al comportarse como una mujer chistosa, cuando en realidad es un hombre con un cuerpo femenino. Tógata se quedó sin palabras sin poder negar esa verdad. Su máscara se había caído y al no poder vivir con esa vergüenza prefirió irse para nunca regresar. Agni quiso saber qué es eso de hombre en cuerpo de mujer, pero Tógata no tenía tiempo ni las ganas de explicarle a un niño con cuerpo de hombre. Ciertamente Agni es un mocoso que necesita la guía de un adulto. Sin su maestro no sabrá qué hacer y por eso no quiere que se vaya. Tógata le preguntó qué pensó cuando supo que era hombre y él dijo que no sabía cómo reaccionar, pero por un instante pensó si en verdad era posible. Esa era la molestia de Tógata, que la gente piense si puede existir un hombre con cuerpo de mujer. Le da asco estar atrapado en un cuerpo femenino y no puede cambiarlo por culpa de su bendición. Por eso vive actuando como mujer.
Las personas deben vivir siendo lo que no son, rechazando su sombra por miedo a no ser aceptados. No espera que acepten al varonil y aburrido Togata porque solo están interesados en la divertida y alegre Togata. Aunque un niño como Agni no entendería lo que es lidiar con la sombra, él le dio la razón. Es imposible que pueda con su sombra, ni siquiera puede con su lado consciente que es tratado como un dios. Necesita ayuda, necesita de Togata. Si hubiera tenido una hermana mayor le gustaría que fuera ella, o más bien hermano mayor. El maestro se rinde ante tal respuesta y decide tomar el papel de hermana mayor, con la condición de que le muestre algo interesante digno de una peli. Agni le dice que irá con Doma para ponerle fin a su venganza, pero luego de que Togata se tomara un descanso, mientras para pasar el rato le contaría la trama de una película filmada hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Ambos pidieron a un soldado de Begemdorf perdonado que los guiara hasta Doma. Togata dijo que solo filmará, no va a interferir con lo que haga. Maestro y aprendiz fueron recibidos por disparos de un niño, que huyó al ver que en verdad el Fire Punch es inmortal. Entonces Agni tomaría el camino serpenteante con las torres de la dualidad, y cuando estaba a punto de cruzarlas para conocer a su sombra, Doma lo detuvo. Sabía que este día llegaría. Sorprendentemente Agni no quería matarlo aún. Antes quería hablar con él para tomar la decisión de si matarlo o dejarlo vivir. Doma confesaría que estaba aterrado al verlo. Ya había pensado en arrodillarse y llorar pidiéndole perdón, porque si muere, no habrá nadie que alimente a los 17 niños que protege. Agni le dijo que si esa es su razón para que no lo mate, entonces solo se llevaría a esos niños y los alimentaría con su propia carne, como pasó en el pueblo que redujo a cenizas. Entonces Doma confesó que quemó ese pueblo por su falta de educación. Lo que en verdad carece la humanidad no es de sol, comida o un dios. Hace falta buena educación. Por ejemplo, si Agni de pronto muere, sus seguidores no morirán de inmediato al perder su sustento. Como ya estarán acostumbrados a la carne humana, no les importará comer otros supervivientes o canibalizarse entre ellos. Como no les enseñaron a conseguir comida de formas que no impliquen matar a humanos, los ha vuelto unos idiotas. Sin buena educación, la gente no ve más allá de lo que ya conoce y creen que todo lo que hacen es correcto. Igual que Agni creyó hacer el bien liberando a los esclavos cometiendo genocidio, aunque no lo culpa. Begemdorf se lo merecía, y Doma no es nadie para juzgar al héroe, porque él también le dieron una mala educación que lo convirtió en un monstruo. Durante una misión en la que destruyó la casa de un superviviente, obtuvo algo llamado película, con exactamente el mismo nombre de su reino. El dios al que tanto le rezaba era solo un actor, así que Togata conectó su historia con la pérdida de su colección. Resulta que el lugar que quemó era su casa y quería venganza, pero fue detenida por los niños que pidieron que dejaran al señor Doma, quien suplicó por su vida. Él sabe que nunca podrá ser perdonado, viviendo torturado por su pasado, pero no puede morir. Togata no estaba dispuesta a ceder hasta que fue persuadida por Agni, que escogió el perdón al ver el empeño de los niños en defender a su figura paterna. Togata le gritó si en verdad está conforme con su decisión, y el héroe le dijo que sí. Luna no querría que matara a un padre de familia. Además, si intentaba matarlo, acabaría matando también a los niños. Eso haría que la audiencia odiara al protagonista de la película. Prefería poner su atención en la gente que más lo necesita. Justo cuando iba a regresar, Agni se percató de nuevo que se estaba engañando a sí mismo. Decía querer dejarlo, sin embargo su sombra deseaba matarlo. Todo este tiempo estuvo ignorando el odio, el dolor de sus llamas y la frustración de no poder hacer feliz a Luna. La sombra tomaría la forma de su hermana pidiéndole que sea él mismo, volviéndose el Fire Punch.
plot twist de la película resultó ser que el héroe también es el villano. Todas las lagunas mentales eran resultado del control de su sombra, dándose cuenta al fin de lo aterrador que es el Fire Punch. El héroe tuvo miedo de confrontarlo, prefiriendo morir antes que aceptar quién realmente es, el destructor de mundos. La película pronto iba a empezar. Tenía que comprar su boleto, sus palomitas, ignoró las bebidas ya que tomar demasiado le haría ir al baño en mitad de la función. Solo le faltó buscar su asiento al lado de ella. Por fin los dos podrían disfrutar una película, pero Togata decidió colarse y robarle su lugar. En realidad el cine es la transición a la muerte donde ves la película de tu vida. Togata quería mirar la suya recordando el origen de su pasión por el cine gracias a su abuelo, convirtiéndose en hombre porque quería ser como los héroes que protagonizaban las películas. Togata lograría sacarlo del agua pagando el precio siendo envuelta en llamas. Antes de morir le lanzaría la misma maldición de Luna. Agni quería saber por qué. ¿Qué tiene de bueno vivir cuando solo hay dolor? El héroe llevó consigo el cadáver de su maestro, volviendo a su pueblo, que había sido destruido por el árbol de la vida. Buda fue usada para crearlo, necesitando de muchos sacrificios ganando el estatus de diosa y así calentar el mundo. La vieja que estaba mirando el espectáculo le dijo a Agni que le gustan los villanos de las películas, porque son los que desatan el conflicto que crea la historia, muriendo siempre al final. Como Agni también es un villano, era su turno de morir. Sin embargo, la diosa lo ayudó a levantarse confesando que ella creó Begemdor, por lo tanto, es la culpable de crear al monstruo que asesinó a su hermana. Con un nuevo motivo para continuar, el héroe empezó a escalar el árbol teniendo la intención de matar a la diosa. Gracias a ella finalmente entendió por qué ha estado vivo todo este tiempo, y es que se ha vuelto loco. No pudiendo integrar la sombra, su mente se ha fragmentado, alterando completamente su percepción de la realidad. Por eso al encontrarse con la diosa, el héroe la confunde con su hermana, suplicando que se convierta en Luna, creyendo que solo ella puede salvarlo mediante un abrazo. La diosa, al ver el estado lamentable de su héroe, decidió darle lo que quería, aunque tanto ella como él sabían que eso no la ayudaría, solo prolongaría más su dolor. La única salvación era aceptar lo que realmente es. La diosa abandonaría su divinidad a medio camino de calentar al mundo, enterrando con los restos del árbol al Fire Punch, hasta que el héroe decida despertar del sueño. Como en el Ragnarok, la pareja sobreviviría refugiándose dentro del árbol para poblar el nuevo mundo, aunque él intentaría matar a la mujer, representando su resistencia a la tentación del regalo de la diosa. Sin embargo, al ver que ella no recordaba nada, quiso usarla para convertirla en la luna ideal. El héroe sabía perfectamente que estaba cometiendo un error solo para cumplir sus fantasías, y aún así decidió volver a tomar el papel del hermano mayor, mintiéndole a ella y a sí mismo. Ambos lograron encontrar un refugio convenientemente cerca. Aunque el conflicto de querer matarla lo estaba carcomiendo por dentro, el héroe había cedido completamente a la tentación. Su breve disfrute se acabó cuando apareció una superviviente que los echó de su refugio, aunque le dio ropa a la chica para abrigarse. Justo ahí apareció su grupo que detuvo a los hermanos. Resulta que ellas eran la otra parte de los niños que Doma cuidaba, solo que vivían apartadas de su casa. Doma les daba un sustento de comida constante, pero como ahora está muerto tenía que conseguir comida de otras maneras, aun si debían probar la carne humana. Aparte odian a los hombres porque todas ellas fueron abusadas por sobrevivientes de Begemdor. Pese a que el Fire Punch está enterrado, las consecuencias de sus actos no dejarían en paz al héroe. Lo peor de todo es que decidió engañarlas diciendo que era amigo de Doma, pero otro grupo de sobrevivientes lo quemó en su casa. Él perdió el brazo y su hermana quedó loca por la barbarie. De repente aparecerían sobrevivientes de Begemdor que venían a tomar más mujeres. Sin embargo, ellas estaban hartas de ser tratadas como objetos y se defenderían, protegiendo también a Luna, pero Agni tendría que arreglársela solo. Usando su habilidad para mentir, engañó a los hombres diciéndoles que intentó abusar de esas mujeres con sus amigos, pero la bendecida los quemó y a él le cortaron su brazo. El líder se creería la mentira bajando la guardia y el héroe aprovechó para dejarlo inconsciente, haciendo lo mismo con sus compañeros, recibiendo disparos en el proceso. Los dejaría vivir siempre que dejaran a las chicas en paz. Sin embargo, la diosa no solo le quitó sus llamas, también debilitó su bendición, haciéndolo más vulnerable. Al borde de la muerte, el héroe pidió que no lo salven. No soportaba el peso de la culpa de sus actos. Sin embargo, bastó con repetirle la palabra que desencadenó su viaje para hacerle volver. Al despertar, la líder de las chicas quiso saber el nombre del héroe, pero ya no se ve quién es al no poder integrar su
sombra. No es Agni, no es Dios, no quiere ser el Fire Punch, así que solo está fingiendo ser un hermano. Pese a no tener respuesta, la líder llamada Lian le permitió quedarse y le presentó al grupo. La que lo encontró en bolas se llama Tena, la bendecida con poderes de fuego. Las gemelas son Illa y Ranu, pero se fueron a ver qué encontraban en la casa de Doma. Luego le dieron al héroe su primer trabajo, aunque lo tendría complicado porque debía cuidar de Luna, que no podía hacer nada por sí misma, algo que alegró al héroe porque entonces ella no podía vivir sin él, retorciendo más el sueño que le concedió la diosa. Tarde o temprano decidiría despertar porque aunque le tema el Fire Punch, lo sigue necesitando. Tal como ocurrió cuando Rano regresó, explicando que nadie sobrevivió en la casa de Doma, pero cuando las gemelas volvían, fueron perseguidas por sobrevivientes de Vegendorf. Ninguna propuso rescatarla porque entonces acabarían capturando a todas. El héroe pensó que su nuevo hogar ya no era seguro para Luna, pero ella dijo que le gustaba estar ahí, así que el hermano se encargaría de eliminar cualquier amenaza para su hermana, invocando nuevamente al Fire Punch. Cuando todo acabó se dio cuenta que también había asesinado a la gemela, pero al menos Luna estará segura. Terminando el trabajo enterró de nuevo al Fire Punch y al regresar mintió al grupo diciendo que mató a todos, mas no pudo salvarla. Después del funeral, Tena, que al reconocer su fuerza, le rogó al hermano que por favor asesinara al Fire Punch. Confesó ser hija de Doma y deseaba venganza, pero al estar esperando un hijo producto de los abusos de los sobrevivientes de Vegendorf, no podía cumplir su objetivo, por lo que se lo pidió al héroe, quien aceptó el trabajo simbolizando que no importaba cuántas veces la sombra esté repitiéndole constantemente que debe confesar la verdad para aceptar que es el Fire Punch. Intentó huir tratando de matarse con diferentes métodos, hasta que escogió ahogarse ya que su regeneración no lo resucitaría por la falta de oxígeno, pero Luna lo salvó una vez más pidiéndole que viva. El héroe desesperado le preguntó por qué. La hermana solo le dijo que no quería verlo morir, respuesta que no fue satisfactoria para él, así que Luna le pidió fingir vivir, durmiendo juntos, comiendo juntos y despertando juntos. El héroe siguió esa rutina aparentando vivir normalmente durante 10 años, teniendo la familia que siempre había querido, pero cuando tenía la oportunidad de estar solo seguía intentando acabar con su vida, regresando cada vez que recordaba esa maldita palabra. Tena pareció haber olvidado el favor que le pidió sobre matar al Fire Punch, pero un día de repente le recordó al héroe que no ha hecho su trabajo. Ahora que tenía un hijo le invadía el miedo de que el Fire Punch apareciera para arrebatárselo. Luego, estando a solas con Luna, ella le preguntó quién es Fire Punch, pues había escuchado su conversación con Tena escondidas. Su hermano le dijo que el Fire Punch es la muerte, el destructor de mundos, y por eso debe matarlo. Sin embargo, Luna le dice que no debe hacerlo. Si la sombra muere, el héroe también. En su lugar debe incorporarlo, y en caso de tener miedo de continuar su matanza habiendo cumplido su propósito, ella se encargará de detenerlo. Propósito que pronto iba a cumplir. La sombra del héroe ha crecido tanto que lo despertaría la fuerza de su sueño, empezando con el regreso de Neneto. Sobrevivió al árbol de la vida y venía para que Agni entregue a Juda. La necesitan para que se convierta en el árbol, calentando el mundo porque se está enfriando de nuevo. Neneto le reveló que la nueva secta del agnismo lo dejó vivir en paz por órdenes de San, pero es urgente que Juda se convierta en el árbol o la humanidad se extinguirá, así que le dio un ultimátum al héroe: si no entrega a Juda para el siguiente día, matarán a su familia, dejándolo al borde del colapso sin poder contener la sombra por más tiempo, así que se refugió en Luna, preguntando qué elegiría salvar ella, salvar a todos o salvarlo solo a él. Ella le contestó que todos, pero si le es imposible, lo elegiría a él porque lo ama. Le tomó tiempo, pero al final descubrió la verdad. Si ella tuviera un hermano de sangre, sus sentimientos no serían tan fuertes como para querer formar una familia con él. Luego de unirse en cuerpo y alma, Luna pidió a su hermano que nunca dejara de ser él mismo, chocando sus puños como siempre han hecho al hacer una promesa. El encuentro sexual no pasó desapercibido por las demás, lo que finalmente derrumbaría la mentira que el héroe construyó por años. Ellos no son hermanos y su verdadero nombre es Agni, también conocido como el Fire Punch. Justo en ese momento todo explotó. Neneto sabía que nunca le entregaría, así que tomaría a Juda por la fuerza. Quienes fueron sus seguidores ahora lo matarían por no estar a la altura del Fire Punch, logrando vencerlo con facilidad y secuestrando a su doncella. Un grave error porque si tanto querían al Fire Punch, ahora lo tendrían. Finalmente el héroe aceptó lo que realmente es, pero cuando la pelea terminó ya se habían llevado a Luna. El héroe ganó y cuando estuvo a punto de terminar,
Tena lo detuvo. Si continúa por ese camino jamás podrá tener una vida feliz. Las chicas desean su felicidad pese a sus mentiras. Después de todo vivieron juntos 10 años. Sin embargo, el héroe le hizo muchas promesas a Luna que debe cumplir, entre ellas que siempre será el mismo, y él es Fire Punch. La integración de la sombra está completa. La vida del héroe tuvo que ponerse de cabeza para que se diera cuenta de que así como es abajo es arriba. El héroe diría que solo estuvo divirtiéndose con ellas y esos años no significan nada para él. Tenía que mentirles para que lo odien, pues el camino debe recorrerlo solo. Entonces el hijo de Tena, intentando defender a su madre, envolvió al héroe nuevamente en llamas tal como lo hizo su abuelo. Pero esta vez sus llamas no son de odio, sino de amor. Todo este tiempo el héroe interpretó varios papeles al no saber quién es. Fue gracias a las personas que conoció que por fin pudo ver su verdadero ser, al revelarle aspectos que ni él sabía que tenía. Ahora que integró todo, finalmente está completo. Él es la muerte, destructor de mundos, el Fire Punch. En cuanto lo vieron, la gente se arrodilló, excepto San. Lo que había llegado no era ese dios misericordioso que se inventó, sino la verdadera cara del héroe. San se desesperó echándole la culpa a Juda creyendo que lo había embrujado, pero era todo lo contrario. Ella solo lo ayudó a aceptar lo que es. La batalla fue inevitable. Hace 10 años rescató sin querer ese niño y ahora trataba de matarlo. San ya no era ese bobo que le gustaban las patatas y batatas. Había reemplazado su personalidad con su obsesión por la religión que él mismo se creó. Su dios pelea por la justicia, protege a los inocentes y es el protagonista de la película. San, con sus piernas que potenciaban su bendición, fueron demasiado para el Fire Punch. Estando en las últimas, recordó la palabra tabú que siempre estuvieron repitiéndole. Habiendo completado su proceso de individuación, finalmente le encontró sentido a esa palabra. Quiere vivir para ganarle este mundo congelado, lleno de superstición en el que la gente se inventa enemigos, como la bruja de hielo, prefiriendo que lo salve un dios en lugar de salvarse a sí mismos. El héroe debe destruir al dragón del caos representando en San para devolver el orden al mundo. En sus últimos momentos le suplicó a Dios que lo salvara como hizo hace 10 años, pero San finalmente entendió que en el primer encuentro nunca le pidió ayuda. La aparición de Agni fue mera casualidad y quien estaba frente a él no es Agni, sino el Fire Punch. Con el dragón derrotado, el héroe ha cumplido su propósito y por lo tanto merece el don final. Luna lo recompensa liberándolo de todos los papeles que ha interpretado, así como del Fire Punch habiéndolo integrado con éxito. El nuevo deseo de Luna es que viva convirtiéndose en quien él decida ser, así que mata al héroe para que pueda renacer en el paraíso que creará convirtiéndose en el árbol de la vida, dejándole a Neneto el cuidado del renacido. Mientras el Fire Punch moría, recordó la primera vez que mintió. Fue a los 7 años cuando su familia apenas tenía comida, por lo que sus padres dejaron de comer para que sus hijos tuvieran lo poco que quedaba. Sin embargo, ambos también dejaron de comer, llevándose un buen regaño. Entonces Agni mintió diciendo que él y Luna encontraron papas en las montañas, alimentándose de ellas hasta reventar. Los padres, incluso ellos, se creyeron la mentira para ignorar el hambre que no los dejaba dormir, pero ese día ambos se quedaron dormidos. 80 años pasaron. El héroe había renacido en el paraíso donde incluso ya tenían un cine. El nuevo hombre ahora se llamaba San en honor al dragón, y porque también en el pasado ese nombre significaba sol. Fue llamado para asistir al funeral de Neneto, donde San le prometió continuar su legado e incluso proyectaría una película en el cine, pero ella se
sabía que le mentía porque nunca ha estado conforme viviendo con Mozan y por eso tenía tendencias suicidas. El renacido se sentía inconforme porque sentía que debía buscar a alguien, pero antes de que Neneto le dijera, finalmente fue al cine a ver su propia película. San entonces se conformó con disfrutar el paraíso el tiempo que dure, aunque su aprendiz le dio una pastilla con un veneno que podría matarlo incluso a él. Sería mejor morir ahora a vivir en un mundo que pronto estará en guerra. En los 80 años la humanidad ha estado preparándose para reanudar sus conflictos gracias a las armas de la edad antigua que encontraron bajo tierra. Pronto se pelearán por la única tierra fértil que existe alrededor del árbol de Judá. Pero San no estaba preocupado. El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el presente es un obsequio, y ha decidido disfrutar el eterno presente. Antes de irse, su aprendiz le entregó una cámara que pertenecía a Neneto. Aprovechando que tienen el cine, decidió proyectarla. La grabación estaba dañada, por lo que los colores estaban en monocromo y no tenía sonido. Era como volver al origen del cine. No entendía de qué trataba la película, pero el personaje principal era un hombre en llamas, que no importa cuántas veces lo destrozaban, siempre se levantaba. Era la película de su vida sin que él lo supiera. Por eso era tan emocionante, haciéndole cerrar el puño mientras la veía. Gracias a Togata, San sabía que debía volver a casa. El camino de regreso sería aún más largo que cuando partió a lo desconocido, tomándole millones de años en los que la guerra dejó la superficie inevitable y un meteorito destruyó la Tierra, pero ya nada podía detenerlo al ser el maestro de los mundos material y espiritual. Solo le falta unirse en matrimonio con la luna que lo estuvo esperando, llegando justo cuando estaba por rendirse al estar muchísimo tiempo sola. Los dos se presentaron como si fueran completos extraños, pero lloraban porque en el fondo habían estado esperando este momento. El héroe por fin regresó a casa y ambos decidieron descansar porque había sido un viaje muy largo. Con los amantes al fin reunidos, el círculo se completa, dando fin a esta película.